con ustedes el día de hoy, poder llegar a ustedes por estos medios. Habíamos tenido un poco de dificultad semanas atrás porque nos falló el internet y pues algunas cosas no estaban saliendo muy bien, pero gracias a Dios que todo está en orden. El día de hoy no me acompaña mi hijo, que es mi traductor. Tengo algunos hermanos que hablan inglés y lo pueden hacer, pero les da mucho temor. Dicen que yo predico muy rápido y que su computadora no va tan rápido para poder interpretar. Así que no vamos a tener traducción el día de hoy, pero vamos a llegar con la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Amén. Vamos a hablar sobre algo que es muy interesante y tiene que ver con el tema de hoy, que es el buen pastor. Vamos a hablar del buen pastor y del pastor que no es bueno, ¿sí? A ver cuál les gusta más, ¿verdad? Ahora el Señor dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Esto es fuerte, esto es grande. Porque Él dice que yo soy el buen pastor. ¿Y qué? Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Es impresionante cómo el Señor trae una enseñanza al pueblo de Israel, porque todos estaban familiarizados con el tema del pastorado, porque como en Israel, en ese territorio no había, es un lugar muy seco, los pastos son escasos, entonces contrataban los pastores o ellos mismos tenían su rebaño. Y era muy interesante porque esas ovejitas el pastor hacía un trabajo espectacular porque a cada una le ponía su nombre. Cada ovejita tenía un nombre. Entonces, en el día, pues él salía y las pastoreaba, y en la tarde llegaba a meterlas a unas bodegas grandes o a un lugar donde eran protegidas las ovejas, y para que ninguna fiera viniera a hacerles daño y no se las robara el ladrón. Entonces ahí era un lugar de proteger, como un garaje para proteger las ovejas. Pero no guardaban una, sino varios pastores traían sus ovejas a guardarlas en ese lugar. Entonces, ¿cómo sabía cuál oveja era de cada quien? En la mañana, cuando llegaban a sacar su rebaño, llegaba el pastor y decía, Juana, y ahí venía Juana. De todo el montón de ovejas, ahí salía Juanita. Marta, ahí venía Martica, y así iba saliendo una por otra. Gaby, ahí venía la Gaby, ahí venía, cada ovejita iba saliendo, iba entrando, y él le iba juntando y ya las contaba y ya se iba a pastorearlas. Muy interesante el relato. Por eso el Señor dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces lo que vamos a ver hoy tiene que ver con eso. Tiene que ver lo que dice Juan 11:16. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Más el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas. Eso es la gran diferencia. Contratar una persona para que venga a cuidar el rebaño. En Estados Unidos es normal que las iglesias contraten un pastor para venir a cuidar el rebaño. Y tú te vas a sorprender porque muchos pastores son asalariados. ¿Me estoy siguiendo? En la denominación donde yo pastoreé, la mayoría de los pastores tardaban 5 años. Si ya pasaba de 5 años, ya era un éxito rotundo. Pero, ¿qué pasaba? A los 5 años ya cambiaban de pastor. Entonces, prácticamente el pastor era un asalariado. No le preocupaba el rebaño tanto. Pero cuando uno le ha costado lágrimas parir estas ovejas, como decía el apóstol Pablo, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces aquí ya uno entiende que uno ha visto esa oveja crecer. Yo nomás he tenido un solo pastorado. Yo no quiero otro pastorado porque ya tengo uno y ese es el único. Y estas ovejas que el Señor me ha dado, ya quiero que ya dejen de ser ovejas, pero bueno, por ahora todavía hay algunas que todavía están en ese proceso, ¿verdad? La gran diferencia de ser una oveja a un ministro de Dios es totalmente diferente. Eso lo tienen que entender, porque la oveja se come el papel, se come todo lo que le dan. Esa oveja no, una ovejita, si uno le pone mucha atención, se va a dar cuenta que esa no respeta nada, todo se lo come.
y todo hace, entonces, y es muy inocente, pero lo que vamos a aprender hoy es impresionante porque las ovejas en aquella época, el pastor tenía que saber la gran diferencia. Por lo general, ellos eran dueños de los rebaños. Y ellos, las ovejitas nacían desde el nacimiento, él las estaba criando. Entonces él se relacionaba mucho porque se la pasaba todo el día con ellas. ¿Me imaginan? ¿Se imaginan? Hoy el pastor no pasa tiempo con las ovejas. Porque el pastor tiene una oficina y le pone una cita y le dice, bueno, dentro de 3 meses te miro. Estoy hablando en realidad. Iglesias grandes, que a ustedes les gusta ir a iglesias donde estén enormes, donde tienen bastante música y donde hay todos los programas para todo. Pero en realidad usted no es pastoreado. Y aquí dice la palabra, más el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son sus propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y esparce las ovejas. Qué interesante cuando el demonio se presenta en una iglesia y hace un desbarate, las ovejas salen corriendo. Y el pastor también. Eso es el punto que tenemos que estudiar el día de hoy. Ahora bien, así que el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Y es muy lindo cuando uno trabaja por amor, trabaja no porque le pagan un salario. Trabaja uno porque Dios te llamó a darte un rebaño y a cuidar el rebaño. Y las ovejitas están contigo todo este tiempo. Y aquí no cambiamos de miembro, no parecemos autobuses urbanos que entran por una puerta y por otra se van. Aquí hay gente que tiene años conmigo y son los que forman parte de este ministerio. Y eso es lo interesante. Ahora bien, el Señor dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Esa es la gran diferencia. El verdadero pastor conoce sus ovejas. Yo conozco a los hermanos que están conmigo. Ustedes no los conocen en detalle, pero yo los conozco. Algunos quieren venir a solucionar los problemas de las otras ovejas, pero no han solucionado los tuyos. Y critican y no les iba a decir esto, pero mi nuera me preguntaba esta semana que estábamos en Houston en la operación de mi hijo, que que qué iba a predicar. Le digo, voy a hablar de la oveja que muerde. Entonces dije, ¿cómo está ese sermón? Dice, no, las ovejas que muerden al pastor. Y pues le causó gracia, pero no voy a hablar de esas ovejas hoy, quizás otro tiempo. Pero hoy voy a hablar del buen pastor, que dice el Señor, yo conozco mis ovejas. Y es tan lindo conocer el rebaño, convivir, compartir, conocer sus problemas, conocer sus lados fuertes, sus lados débiles, compartir la vida con ellos, llamarles, estar en contacto con ellos. Y dice el Señor, y las mías me conocen. No todo, yo no porque soy pastor, yo soy pastor de toda la gente. Porque yo tengo un rebaño. Entonces usted dice, no, pues usted es pastor, usted tiene que orar por mí. No, Señor, yo no tengo que orar por ti. Porque usted no es una oveja mía. ¿Sí me entiende la diferencia? Yo no puedo, hay momentos que me tengo que negar y decir, no yo no puedo pasar la autoridad. Tú eres de otra iglesia y viene a que yo ore porque sabe que Dios aquí ministra con poder y que echa fuera demonios y que están enfermos y nomás vienen por una necesidad, pero no quieren compromiso. Entonces, no, ¿sabes qué? Yo necesito que usted se someta a si va a ser pastoreado acá, pues venga para ayudarte en el proceso que necesita. Amén. Porque hoy la gente quiere el milagro, quiere el beneficio sin el servicio. Yo nomás voy allá a que sacar beneficio, pero una oveja produce, se reproduce. Una oveja es la que trae hijitos, ¿verdad? Y una oveja da la leche, el queso, ¿verdad? Tan rico que es el queso de la oveja. Y luego la oveja suelta la lana. Pero hay ovejas aquí que no sueltan la lana, ¿verdad? Eso es otro tema, ¿verdad? Pero de la lana y de la leche se nutría el pastor. Entonces, ¿cómo se va a alimentar el pastor si vivía solamente del rebaño? Ahora, gracias a Dios que en la actualidad, pues, Dios a nosotros nos ha dotado de otras oportunidades, de que tenemos negocios y hacemos otro tipo de trabajo para poder suplir la necesidad, porque nuestras iglesias hispanas son pequeñas, la mayoría de nuestras aquí son pequeñas,
porque la población es pequeña. Vivimos en un pueblo que tiene 3.900 habitantes. Cuando yo vine a esta ciudad habían 4.200. Vamos creciendo como las colas de las vacas para abajo. Hemos reducido el número. ¿Y qué pasa? Lo que sucede es que vivimos en un pueblo tan pequeño y la población, la ciudad tiene 32 iglesias. Yo creo que hay como 33 porque hay varias divisiones, o 34, porque ahora las escuelas están llenas de iglesias. Ayer me decía un amigo que me fui a cortar el pelo, me decía, oye, no sé qué está pasando, ya estoy incómodo. ¿Por qué? Porque en mi iglesia la gente se está dividiendo, se está yendo. Le dije, ¿ustedes no son división de otra iglesia? ¿Cómo? ¿Ustedes no venían de otra iglesia, se separaron de esa iglesia y vinieron a abrir esta? Sí. Pues eso que ustedes sembraron, eso es lo que están cosechando. Ahora se están yendo. Me estoy explicando. Entonces digo, ya no sé si irme o qué quedarme acá. Pero yo los escucho a ustedes. Ojalá que no escuche esta parte. Pero lo que quiero decir es que es importante entender que nosotros tenemos un rebaño que Dios nos lo ha dado y lo cuidamos y lo amamos y sufrimos y lloramos y pasamos momentos alegres, momentos bien tristes, momentos difíciles con el rebaño, porque nos identificamos con él, porque no somos asalariados. Amén. También tengo, dice el Señor, como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Es impresionante que el principal ministerio del Señor Jesucristo fue ser pastor. Amén. Él vino a buscar un rebaño perdido y a pastorearlo. Y la enseñanza que da hoy, que vamos a aprender, es impresionante. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Tenía otras por ahí perdidas. Aquellas también me conviene traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Está hablando de que el pueblo de Israel se había dividido, estaba Judá y estaba el norte y el sur, y unos se identificaban y otros no, entonces estaban divididos. Pero de todas maneras el Señor decía, y también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también me conviene traer, oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Lo más importante de una oveja, si tú eres oveja, es que tú escuches la voz del pastor. ¿Aló? Porque los hermanos de hoy escuchan a todos los pastores de todo lugar y hacen una ensalada con todo lo que escuchan. Y luego vienen preguntando, pastor, ¿y por qué es esto? ¿Y por qué aquello? Revuelven todo lo que están recibiendo. Hoy recibimos por las redes sociales un montón de información que no es correcta. Mira, hoy no sabes si la noticia es verdadera o es falsa o es creada con la tecnología artificial. ¿Sí o no? Que a Maduro ya lo mataron y que ya lo deshacieron y Maduro todavía está allá. Todo lo que se oye de tantas cosas que están sucediendo no son realidad. Y los hermanos hoy se alimentan de las redes sociales porque no quieren compromiso. Pero el buen pastor, dice la palabra de Dios, es aquel pastor que conoce su rebaño y que su rebaño oye la voz de él y lo sigue. Amén. Es la primera cualidad de la oveja, es oír la voz de su pastor. ¿Quién es tu pastor? Yo tengo relación con mi pastor. Yo a mi pastor le puedo llamar a la hora que yo lo necesite. En el caso mío, mi teléfono no se apaga toda la noche, se mantiene abierto para cualquier necesidad. ¿Por qué? Porque realmente uno se está comprometido con Dios y con ustedes. A veces ustedes no valoran lo que un pastor hace, lo que vive, las situaciones que pasamos. Ustedes no tienen ni idea, porque ustedes no son pastores, ustedes son ovejas. Y ahora sí voy a hablar qué clase de oveja es usted. Así que le pido que le ponga mucha atención. En el libro de Ezequiel 34:6, dice el Señor, y yo buscaré a la perdida. Primero, el primer tema es que Él está preocupado por las ovejas perdidas. ¿Ok? Y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada. Porque llegan despedazados a la iglesia. Aquí no llega gente que, oye, hermano, yo soy dueño de una agencia de
de viaje, yo soy dueño de una compañía de camiones, de autobuses. Aquí no llegan este tipo de gente, ¿no? Aquí llegan todos con problemas y con necesidades, enfermos, quebrados de salud, quebrados económicamente. Yo sé que por ahí un hermano me va a decir amén. Son los que llegan. Entonces, ¿qué esperanza tiene uno de que, wow, vamos a crecer y vamos a hacer un ministerio poderoso? Porque lo que tenemos son ovejas que tienen con mucha necesidad. Y el Señor dice, yo buscaré a la perdida y haré volver al redil la descarriada y vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas la engordada, la que más se sienta engordarse por ahí, y a la fuerte destruiré y la apacentaré con justicia. Porque a veces los hermanos ya tienen 30 años sentados en una iglesia y nunca hacen nada. No saben ni para qué fueron llamados. Le pregunto a uno, ¿y cuál es tu don? No, no tengo don. Una vez le pregunté a una señora y le dije, ¿usted qué ministerio tiene en su iglesia? Yo tengo el ministerio de la cobija. ¿Y cómo es ese ministerio? Yo para ese tiempo no sabía qué era eso. Me dijo, una persona le ministra, se cae y yo le tiro una cobija encima para tapar. Si usted quiere un ministerio en la iglesia, está abierto el ministerio de la cobija. Es interesante la gente, eso no es ministerio. Ministerio no es barrer el templo, no es hacer el café, no es limpiar los baños. Ministerio no es mantener. Ministerio es cuando Dios te unge con su poder, con su espíritu, cuando Él te llama a ser parte de un equipo, para ser parte ya sea del grupo de intercesión, de guerra espiritual, de ser un profeta, un evangelista, un pastor, un maestro, un apóstol, que tiene una vocación ministerial. A ese es el tipo de ministro. Ya dejas de ser oveja, ya dejas de oler a oveja y ya se convierte en ministro. Amén. Porque las ovejas no huelen bien, hermano. Por eso cuando uno come la carne, a veces la gente no le gusta el olor de la carne. ¿Verdad? Hay aquí algunos que no les gusta comer oveja. Hay otros que se las comen vivas. Pero bueno, las ovejas son lastimadas cuando los pastores, líderes religiosos o de rebaños son negligentes, abusivos o no las cuidan adecuadamente, haciendo que se dispersen y se lastimen y mueran por falta de cuidado. Tanto daño que se le ha hecho a la iglesia, a las ovejas, por líderes corruptos que piensan en su bienestar. Tú tienes que saber, hermano, cuándo es un verdadero pastor y cuándo es un asalariado, cuándo es una persona que está por otros intereses dentro del ministerio. Hoy día hay muchísimo de ello. Y es un peligro terrible. Y eso era el llamado del Señor a amonestar al pueblo que hicieran el trabajo correcto. Amén. Ahora bien, en el libro de Ezequiel y Zacarías, en la Biblia describe a los líderes que no atienden las ovejas débiles o heridas, las lastiman o las abandonan a su suerte. Jesús también se refiere a esta situación en el Nuevo Testamento, señalando que Él es el buen pastor y Él sí cuida el rebaño. Y eso fue lo que Él vino a enseñar, cómo pastorear, porque los líderes religiosos se habían engordado con la riqueza de las ovejas y vivían con tremendas casas y tremendos lugares y las ovejas descarriadas. Esto le está dando un mensaje tremendo a la nación de Israel. Por eso los judíos lo odiaban, especialmente los religiosos, porque les daba con todo. Porque estos que hacen oraciones y que hacen tanto escándalo y en realidad son lobos rapaces. El Señor les dijo que eran lobos rapaces. Generación de víboras, les dijo Juan, pueblo cargado de maldad, porque se pastoreaban a sí mismos, no pastoreaban el rebaño. Sacaban los beneficios de las ovejas para el bien propio. Ahora, estos versículos también de 5 clases de ovejas, las cuales debían de socorrer. Este era el trabajo de los expertos en la ley, pero no lo hacían en el tiempo del Señor Jesús. ¿Será que nosotros nos está pasando lo mismo? ¿Caemos en el mismo problema? Hermano, es interesante escuchar hoy muchos de los predicadores que ya están cayendo porque son multimillonarios. Acabo de ver un video que me rompió el corazón. Cómo tener prosperidad en un seminario donde llegaron más de 50,000 pastores. Digo, más de una cantidad enorme de pastores, no sé cuánto en total. Pero no había ningún versículo que respaldara la prosperidad económica.
el que no toma su cruz y viene en pos de mí, el que no deja padre o madre por mí, el que dice la Biblia, el que hay de aquel que es más fácil pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. Y habla de mucho, de tanto sufrimiento. Cuando uno le entrega su vida al Señor, el trabajo es duro, la carga es pesada. Lo que pasa es que en el caso mío, yo pastoreo, pero también trabajo. Y eso lo he hecho toda la vida. Hemos hecho todo el tiempo, toda la vida. No nos hemos dedicado a ir de una iglesia en otra iglesia, a pastorear por una temporada de 5 años, sino nos hemos mantenido. No tenemos una denominación que nos apoye económicamente. Desde que comenzamos como iglesia. No fuimos misión de nadie. No estuvimos bajo la cobertura de ningún otro ministerio. Siempre nos levantamos independientemente y nos hemos mantenido de esa manera, creyéndole al Señor por un lugar, creyéndole al Señor por un milagro de todo lo que se ha levantado. Y ha sido con sacrificio y con esfuerzo. Entonces, como nos ha costado tanto, pues nosotros cuidamos el rebaño, porque son los que nos ayudan a mantener el ministerio que hoy llevamos a las naciones. Y de la nada el Señor se glorifica, porque de una cosa tan pequeña, de este pueblo tan pequeño, nos permite ir a dar conferencias a tantos países y a tantos lugares, a tantos pastores, siendo un ministerio tan pequeño. Claro, todos quieren ver aquí una iglesia con un grupo extraordinario musical y con una membresía que cuando nos ven internacionalmente piensa que tenemos miles allá aquí. Y cuando se dan de cuenta de la realidad no es así. Pero yo estoy feliz con lo que estoy haciendo, porque este fue mi llamado. Tener un equipo que nos apoye ministerialmente e ir a hacer el trabajo que internacionalmente nos ha entregado el Señor. Amén. Ahora sí vamos a hablar de las ovejas. ¿Okay? La débil, vamos a hablar de una de las ovejas. A veces tú te vas a identificar, a lo mejor yo soy esta oveja, yo tengo que cambiar. La débil. Recibe a la débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. La débil viene mal. Así que si usted viene a opinar y viene destrozado, entonces dice Romanos 14:1, nos hablan sobre estas ovejas y me pregunto, ¿por qué están débiles? Si reciben el mismo pasto. ¿Qué es la palabra ahí? Anorexia espiritual. Están alimentándose, pero no entienden. Su mente no ha sido renovada. Hay fortalezas en la mente de la persona que no entiende la palabra. Esta es la oveja débil. No hay que hacerles exégesis al versículo. Lo cierto, como existen personas con bajas defensas, las hay también en el campo espiritual, en la iglesia. Esa es la oveja débil. Y el pastor que pastoreaba el rebaño, sabía cuál era la débil y cuál es la que tiene más necesidad. Ustedes llegan y ya pasaron por un proceso de consejería, de administración, pasaron liberación, pero hay un proceso que hay que continuar con los nuevos que están llegando. Entonces uno se tiene que dedicar a ellos y a los hermanitos ya más viejos se ponen celosos porque ya el pastor ya no me da el espacio que me daba antes y ahora le vienen otros bebés y tiene que cuidar ese otro rebaño, tiene que ponerle atención a ellos. Pero te entienda que las que vienen ¿cómo? Débiles. ¿Ok? Amén. Luego vamos a hablar de la enferma. Ay. Y dice Job, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Recuerde que muchísimas enfermedades son satánicas, no diabólicas, satánicas. Satanás le pidió permiso a Dios para golpear a Job. Entonces, muchas de las ovejas que vienen enfermas. Todas, casi la mayoría vienen enfermas. Aquí no nos llega gente que dice, pastor, yo soy un hombre ungido, lleno del poder de Dios, vengo a servir, ¿qué puedo hacer? No, eso no nos llega, hermano. Está fuera del currículum. Aquí me manda el Señor el ejército de David, los endeudados, los amargados, los lastimados, los rechazados, los abandonados, las despreciadas, las huérfanas, las viudas.
Qué tremendo ministerio tiene el pastor Ramírez. Esa es la enferma. Entonces, cuando una oveja no era protegida, bien alimentada, estaba expuesta a un parásito que le afectara la piel. Oyen bien esto. Produciendo algo que se llamaba sarna y se desorientaba. Entonces el pastor frotaba con aceite hasta llegar a la piel y el aceite empezaba a sanar y a quitar el parásito. Tú vienes endemoniado, vienes con problemas emocionales, herido, y la única manera que en la mano del pastor, cuando es ungido por Dios, que ora por ti, ay, yo sentí una presencia sobrenatural. Ese aceite fresco que es derramado, algunos sienten una impresión tremenda, ese aceite fresco que penetra hasta la piel y mata el parásito que ha traído, que te infectó. Entonces, esta es la oveja enferma. Y el pastor que pastoreaba el rebaño en Israel conocía el problema de esa oveja. ¿Y qué hacía? Mis ovejas, yo las conozco. Entonces ve que tienen un problema de sarna. En Colombia, cuando teníamos vacas y teníamos en la vida en tiempo de mi padre, yo recuerdo que tenía la vaca que daba la leche. También tenía una tía que tenía una vaca que en lugar de dar leche daba lástima. Pero mi papá tenía una vaca, tenía las vacas, tenía los becerros y pasaba algo que de repente se lastimaban y las moscas o los tábanos venían y ponían los huevos ahí y se formaban unos gusanos grandotes en la piel dentro de la carne del animal. Y lo teníamos que amarrar y lo teníamos que con la mano así, ir estripando esos gusanos, iban saliendo, y luego echarle un repelente que se llama criolina para matar la infección y para que las moscas no volvieran a poner huevos ahí, o el tábano. Y de esa manera ya el animal se curaba y se protegía. Eso lo tenía que hacer el ganadero. Ahora, el que cuidaba el rebaño dice, cuando una oveja no era protegida bien y bien alimentada, ¿qué pasaba? Está expuesta a un parásito que afecta la piel. Y es lo que pasa con los hermanos de la iglesia, ¿sí o no? Que no, ya. Se quedan solitos por allá y se comienza poco a poco a secar. Y ya cuando vienen engusanados a la iglesia otra vez. Algunos se ríen, pero es verdad. ¿Qué hay que hacer, hermanos? Estaban expuestos a un parásito que afectara a la piel, produciendo algo que se llama sarna. Y se desorientaban. Lo interesante que ese animalito que hacía que la oveja hiciera, ahí va desorientadas, hermanos. No saben para dónde van ni para dónde. No saben ni qué es domingo para ir a la iglesia. Se les perdió el rumbo del camino donde iban. ¿Cuánta gente está así, enferma? ¿Y qué tenemos que hacer los pastores? Por eso tenemos que crear un rebaño. Usted estuvo hace como 2 semanas acá, una hermana que estuvo acá que fue ministrada. Y cuando fue ministrada y estaba pasando liberación, el Señor le mostró que había un montón que el Señor estaba presente, ¿se acuerda? Me contó que la presencia del Señor lo vio, al Señor estaba ahí, y todas las ovejitas que estaban alrededor, y que el Señor le dijo, estas son mis ovejas. ¡Wow! Qué impresionante visión para ellas. Entonces, esto es lo que entiende. Entonces, el gusano que entraba, el parásito que entraba, ¿qué hacía? ¿Cuál era el daño que le causaba a la oveja? La desorientaba. Entonces el pastor brota con aceite hasta llegar a la piel y el aceite empieza a sanar y a quitar el parásito. Job 2:7. Qué tremendo eso. Eso es lo que hace Satanás. Traer enfermedades, traer presión porque nos salimos de la cobertura divina. No tenemos al grupo de intercesión de hermanos que nos protegen. Estamos peleando. A mi hijo le dijeron que mi nuera acaba de dar el testimonio. Él fue operado esta semana de una rodilla y le hicieron los exámenes. ¿Cómo se llamó lo que le hicieron? La resonancia magnética, y una se le hicieron a color y otra en blanco y negro. Y él llevó esos discos para el doctor que lo iba a ver y le dijo que tenía un tumor. Y entonces, cuando lo operó el doctor, pues como ya estaba programado, pero lo que no se dijo fue que 2 semanas antes
Peter estuvo acá y fue llamado aquí al altar. Oramos, intercedimos por él y reprendimos todo esto que veniera sobre él. ¿Y qué hicieron los doctores? Como ya están programados para operarlos, ¿qué hacen? Pues tienen que seguir su proceso, porque $10,000 yo no los voy a dejar ir así nomás. La aseguranza paga cierta cantidad. Pero bueno, le encontraron, lo único que nos pudo decir cuando mi esposa le preguntó, ¿y el tumor? ¿Qué del tumor? Dice, yo no encontré ningún tumor, ¿verdad, Marta? ¿Qué nos dijo? No. Nomás hay un tejido ahí que no está bien, entonces se lo sacamos. Bueno, eso fue la excusa que nos dio. Y le sacó el dinero, aparte del tejido. Pero vemos que Dios es tan maravilloso que para Él no hay nada imposible. Y que nosotros estamos acá para ver que el poder de Dios sí hay, Dios sigue trabajando. Lo que pasa es que ustedes tienen que ir a dar esa noticia a otros. Ah, no, yo no quiero que vengan para que me quiten mi lugar. ¿No? Ya estamos completos, ¿verdad, Lázaro? Así que la oveja que está enferma está desorientada. Y luego vienen los que se adelantan. Ahí esa está buena. También estaban las que se adelantaban. Estas ovejas, el pastor les pone una piedra amarrada en la pata izquierda trasera. Sería bueno mirar todas estas ovejitas amarradas con una piedra aquí. Para hacer que su caminar más lento hasta que aprenda a caminar al paso del rebaño y el pastor, y es una especie de freno. Entonces, ¿qué le ponía a estas ovejas que quieren ir adelante de todas? Una piedrona, hermano, para calmarlas, porque algunas vienen a dar opiniones y a dar órdenes, y ya saben más que el pastor. Aló, qué bonita enseñanza. Oye, esta sí, hoy sí me estoy desquitando. Porque hay tanta enseñanza en esto, hermanos, que se identifica uno con esta situación. Entonces, las que se adelantan. Luego vienen las retrasadas. Dice, las retrasadas, a estas el pastor les da un leve golpecito en la cabeza. ¿Cómo? Me gustaría hacer eso. O las amarra de otra que va al paso, hasta que aprende a mantenerse en el redil. Sería bueno ilustrarlo viendo las atrasadas, las adelantadas, y unas con un golpecito en la cabeza y con las patitas amarradas con la otra para que agarren el ritmo, para que agarre paso. ¿Cuál de esas ovejas es usted, hermano? ¿Ah? Muy bien. Qué tremendo la enseñanza que es de un pastor, lo que tiene que hacer. Ahora, las rebeldes, lo puse en chiquito para que no se sienta tan fuerte el asunto. Las rebeldes, a estas el pastor les da suaves golpes detrás de la oreja. Yo necesito hacer eso con algunos de ustedes. No les entra por nada, hermano. Hay algunos hermanos que vienen por venir nomás porque ya se acostumbraron a venir. Pero estas son las rebeldes. No aceptan guianza, no aceptan corrección, no se involucran en nada. Son llaneros solitarios. ¿Qué hay que hacerles a estas? El pastor les pone, ¿qué? Les da suaves golpes detrás de la oreja, porque no oyen. Tienen problema con el oír. El oír y no entender es un problema del oído. Entonces, ¿esas son las cuales? Por eso le gusta la canción de Soy Rebelde, ¿verdad? O le gusta ir a ver el grupo de rebeldes, ¿no? No, usted no, ¿verdad? Yo tampoco, pero bueno. Pero hay gente que lo hace. Ahora, la descarriada, esta me gusta también. En Miqueas 4:6 dice, en aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea, recogeré la descarriada y a la que se aflige, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el nombre de Sión
desde ahora y para siempre. Está hablando del pueblo de Israel, del rebaño que es el pueblo de Israel. Pero mira todo lo que pasaba con ese rebaño. Luego estas son las descarriadas, son las que se apartan del redil, de lo justo y lo razonable. Andan apartadas del rebaño. Dicen que son ovejas, pero ¿dónde andan? Hermano, si usted no está metido en el redil con las otras ovejas, yo creo que usted es un cabrito. No es oveja. Perdóname, es verdad. En México usan otra expresión, pero yo no la voy a usar aquí. Porque no están correctamente. ¿Cómo va a estar? No están en el rebaño. Estas son descarriadas, estas andan por todo rumbo, pero menos en el rumbo que tienen que estar. Son las que se apartan del redil de los justos y razonables. Hacen su propio nido para vivir separadas. Oye, qué inteligente cuando se estudia el trabajo de los pastores. Todo lo que tenía que aprender un pastor para conocer su rebaño y aprenderlo a dirigir. Y otros entramos al pastorado sin saber todos estos problemas y luego nos encontramos con todo esto y ya tan tarde, ya cuando tengo 72 años estoy encontrando todo esto. No, no se crea. Pero es interesante. Ahora bien, la perdida. Eran 100 ovejas, ¿qué dice? Son las que se alejan tanto del redil que no saben regresar. Y el pastor las tiene que ir a buscar. Hay ovejas que se van. Ya no saben regresar. Mateo 7 dice, yendo a predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermo, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, de gracia dad. Pero estas ovejas se descontrolaron, se fueron del redil, andan perdidas. Por eso, cuando una hermana llega a la iglesia que está alejada y dice el pastor, ahora vamos a cantar, le vamos a cantar a la oveja perdida. No hacemos eso, ¿verdad? Pero tenemos que entender que esto pasa con la membresía y eso pasa con en el verdadero rebaño de las ovejas. Ahora, la oveja perdida. Ahora, las contenciosas. ¿Cuáles son las contenciosas? Cuando dos ovejas se pelean entre sí, el pastor las amarra de la pata con pata por un tiempo. Yo voy a comprar unos lazos para cuando ya hayan esos conflictos. ¿Ah? ¿Qué hace el pastor? ¿Por qué está atada hermana con la otra hermana? Ahora, no literalmente se ata con pata, pero en lo emocional, en lo espiritual está atado. Porque usted que esperaba algo de una hermana o de un hermano y al final no lo recibió, entonces después ya le corta el habla, ya no se identifica con ella, ya no es la misma persona que antes era. Y tú te das cuenta que ya la ignora. Pues esta tiene conflicto y hay que conseguir un lazo. ¿Para qué? Cuando dos ovejas se pelean entre sí, el pastor las amarra pata con pata por un tiempo, hasta que se den cuenta que tienen que aprender a comer y a beber y a convivir juntas. Digan amén, hermanos. Nadie les había predicado tan bonito como hoy, ¿verdad? Y en la época del celo, cuando los machos están buscando aparejarse, el pastor utiliza el aceite. Moja el cuerno, los cuernos y la cabeza y las patas de las ovejas para que cuando querían golpearlas o golpearse, lo que obtenían era que resbalaban, patinaban y no entraban en conflicto. Hasta para quedar embarazadas las tenían que preparar. Echarle aceite en la cabeza, echarle aceite en el cuerpo, los pies, para que no fueran golpeadas. Qué tremendo el trabajo del pastor. Y usted dice, ay, el pastor no hace nada, nomás predica y nomás. Imagínate todo lo que tenía el pastor que hacer durante el día en el rebaño. Estar en ese calor. No podía venir a comer a la casa al mediodía y darse una siesta como lo hacemos nosotros. El pastor tenía que estar todo el día desde la mañana hasta la noche. Llevar sus tortillas duras, sus tacos y luego comer allá. Y venir a dejar sus ovejas en la tarde a la bodega y regresar a descansar.
No era un trabajo fácil, pero me encanta eso de las contenciosas. ¿Habrá alguna oveja contenciosa aquí? No, no, para nada, hermano. Muy bien. Las retrasadas, a estas el pastor da un leve golpecito en la cabeza y la amarra de otra hasta que aprende a mantenerse en el redil. Eso hay que aprender, lo repito una vez, esta es la retrasada, la que está ya despistada. ¿Qué hay que hacerle? Dale un golpecito. ¿Para qué? A este tiene que no golpearle la orejita, sino que la cabeza. ¿Por qué será que tuve un accidente? ¿Por qué será que me pasó esto? ¿Por qué será? Porque el Señor está haciendo el trabajo por mí. Porque imagínate, si yo lo hiciera literalmente, ya me hubieran llevado a corte todos ustedes. ¿A mí sí o no? Aquí en Estados Unidos uno no puede hacerle un gesto a otro porque ya lo llevan para corte. Ay, ay, ay. ¿Estamos hablando bien o no? ¿Estamos aprendiendo algo? Ahora, las que buscan pastos ajenos. Las que buscan pastos ajenos, estas son las que saltan el alambrado del redil. Se salen del redil para buscar pastos en lugares ajenos. El pastor le echaba aceite amargo a los pastos que no eran del redil para que ellas aprendieran a mantenerse en su redil. Oye, qué tremenda enseñanza esa, ¿no? ¿Qué hacía el pastor? Aceite, algo amargo al pasto del vecino para que las ovejas no se pasaran a comer ahí. ¿Cuántos quieren ser pastores? Ay, ay, ay. ¿Sí? ¿Cuáles son estas? Las que buscan pastos ajenos. Ahora esta me fascina. La pierna quebrada. La de la pierna quebrada. Hay una hermana se rió porque pues él tiene, no, pero no le pasó nada a eso. Pero ahorita vas a ver por qué, hermana, tenía la pierna quebrada. Estas ovejas antes de estar perniquebradas tenían todo, tenían de todo un poco. Eran ovejas inconstantes, así como van adelantadas, al siguiente momento se atrasan y se rebelan contra el pastor, contienden con él y con las demás ovejas y buscan otros pastos y finalmente pierden el camino. ¿Te identifica con ellas tú? Ahora mira cómo el trato del pastor con esa ovejita. Mira lo que es el pastor. Muy seguido arrastrándose a otras ovejas tras sí, y el pastor la ha rescatado más de una vez. Y con estas el pastor tiene que tomar una dolorosa decisión. La acuesta en una mesa a la oveja y con un palo les da con fuerza de modo que les quiere el muslo. Mira el silencio de todos ustedes. Será la próxima ovejita yo, iba a decir. Luego las venda, no las vende. Las venda y las entablilla con amor. Pero al entablillarlas, lo hace de tal modo que los huesos no se unan correctamente y quedan cojas. Y el pastor hace estas perniquebradas de la pierna de la oveja para que la misma se mantenga al lado del pastor, así no le suceda algo malo. Nos habla de la corrección del Todopoderoso, ¿verdad? Entonces, el Señor tiene que usar corrección. Por eso dice la Biblia que el Padre al Hijo que ama lo disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, porque si os deja sin disciplina sois bastardos y no hijos. Así que yo voy a orar que algunos rebeldes, ¿cuál es esa? La perniquebrada. ¿Qué es lo que hace esta oveja? ¿Esta oveja qué hace? Inconstantes, van adelantadas, se atrasan, se rebelan contra el pastor
contienden con él, con las demás ovejas se pelean, buscan pastos y finalmente pierden el camino. Entonces, ¿qué tiene que hacer el pastor? Una quebradita de pata. Y hermano, lo triste es que no queda igual ya. Por eso tú miras la mayoría de las ovejas en la iglesia cojeando. Porque tuvo que el Señor hacer un ajuste. ¿Cuánto les gustaría que tenga que pasar eso? Yo he visto que han pasado accidentes acá. Y todavía no entienden. Y es que, ¿sabe, Señor, por qué oraste, pastor, por mí? Porque yo no pude hacer el trabajo, porque a mí se me llevan a corte. Pero el Señor lo hace y a él no lo pueden llevar a corte, ¿verdad? Entonces, nomás hay que pedirle, Señor, por favor, trata con esta ovejita, por favor. Yo no puedo. Hazme el trabajo, Señor. Yo sé que ustedes están muy contentos conmigo el día de hoy por esta palabra. ¿Cómo la necesitaba? Me van a decir después de que termine de predicar. Muy seguido arrastrando a otras ovejas tras sí, el pastor la ha rescatado muchas veces. Con estas el pastor tiene que tomar una dolorosa decisión y ya les conté lo que tenía que hacer el pastor. Ponerle una mesa con una vara, ¡pum!, golpearla hasta romperle el muslo y luego entablillarla para que el muslo no quede, el hueso no alinee y finalmente la oveja anda cojeando. Y ahí se mantiene con el grupo. Qué tremendo. El pastor hace esto con esta perniquebrada y la pierna de la oveja para que la misma se mantenga al lado del pastor. ¿Para qué lo hace el pastor? Usted dice, Jehová es mi pastor. ¿Y por qué me quebró la pierna? Hoy ustedes se van a quedar sorprendidos con esto. Ay, Señor, pero yo no me merezco esto. ¿Qué clase de oveja es usted? ¿En qué grupo se identifica más? ¿Con la rebelde? ¿Con la descarriada? ¿Con la perdida? Ahora, las maduras. Estas sí me fascinan. Estas son las que contra viento y marea permanecen en el redil. Han aguantado los golpes de otras ovejas, que porque se queden más grandes se empujan. Sí, la oveja que es más grande hace, y porque ella quiere espacio para acomodarse, ella ocupa más espacio e incomoda a las otras. Eso está tremendo. Estas son las que contra viento y marea permanecen en el redil. Van al paso del pastor. Por tanto, no se extravían. No son rebeldes, ni contenciosas, ni inconstantes. Dios, dame un rebaño. Dame descanso, Señor. ¿Qué es la diferencia de esta a las demás? Ahora, usted dice, ¿cuál de esas ovejas que habla el pastor soy yo? Porque hoy voy a orar que el Señor haga la corrección que necesita por ti para que te alinees. ¿Usted cree que estoy bromeando? ¿No? Esta semana me pegó un susto el Señor, pero tremendo. No había dormido, me quedé dormido como una hora, desde las 6 a las 7, cuando de repente, ¡Pablo! Yo no oí la voz, pero yo la oí, pero no audible. Y luego otra vez, ¡Pablo! Me levanté, Señor. Dame aquí. ¿Qué quieres, Señor? Pues quería que predicara esto, hermano. Que hable del rebaño, porque las ovejas de verdad pierden el rumbo. Muchos de ustedes quizás están pensando que van a entrar al reino de Dios y no es así. Se han llevado toda la vida creyendo mentiras, porque no se han dejado pastorear. No tienen un pastor. Eres una oveja descarriada, no tiene. Si no tiene un pastor, ¿es una oveja qué? Tienes que buscar un pastor que te pastoree. Tiene que someterse al tratamiento que él te va a dar. Y es interesante, yo no golpeo a las ovejas, ¿no? Yo no maltrato al rebaño, pero sí sé cómo trata el Señor a sus ovejas. Sé cómo Él usa su disciplina y su corrección para
encaminarlas. Muy interesante la palabra, ¿ven? Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y Él venda sus heridas. Qué tremendo, Señor. Todo lo que tú te pongas, Señor, yo soy una oveja de tu rebaño. Me voy a someter a lo que tenga que hacer. Porque Él dice que Él sana a los quebrantados de corazón. Si no estás quebrantado, no va a pasar nada. Tienes que ser quebrantado para que el Señor pueda tratar contigo. Por eso te quiere muerto. El que no muere al pecado no puede reinar con Él. Y luego Él venda. Primero te quiebra y después te arregla. Hermanos, ¿están entendiendo lo que estoy diciendo? Primero te amarra una patita con la otra, o quizás un golpe en la oreja, o quizás un golpe en la cabeza. Yo no sé qué método va a usar el Señor contigo. Yo quisiera que nada pasara con ustedes, pero no se deja guiar, no se deja pastorear. Tú crees que tú lo sabes todo, que nadie te puede decir nada. En mi casa mando yo cuando no está mi mujer, dijo un hermano. Entonces tú crees que tú te mandas solo y no te dejas guiar. Por esa razón el Señor tiene que usar métodos para corregirte. Y nadie le va a decir amén, gloria a Dios. No. Usted está asustado hoy y dice, wow, yo no hubiera venido hoy a la iglesia y escogí venir hoy, fíjate. Ahora, qué hermoso cuadro este. El amor de Dios, tan tremendo para abrazarte, para estrechar su amor hacia ti. Hace todo por ganar el amor tuyo y que tú te sometas a escuchar la voz del pastor. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco. Ellas me conocen y yo les doy vida eterna. ¿Qué es lo que nos va a dar? Así que los golpecitos que nos dan no son insignificantes para la bendición que viene para nosotros, la vida eterna. Ahora, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Más el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y esparce las ovejas. Esto es triste, hermanos. Si tú no te dejas pastorear, el lobo te va a destruir. El enemigo te va a acabar. Va a terminar resentido, amargado, lleno de problemas, lleno de salud, lleno de mal de no tener salud. ¿Cuánta gente no se puede mover el día de hoy? Siempre fueron rebeldes. Cuando hay diabetes, algunos le cortan los pies. Y no se dejó quebrar por el Señor, pero el enemigo sí lo quebró. Porque cayó bajo las garras de Él y Él no tiene misericordia. Porque Él vino a matar, robar y destruir. Las ovejas tienen muchos enemigos. ¿Quiénes son los enemigos de las ovejas? Los tigres, las panteras, los leones, los coyotes. ¿Qué más? Todo, por todo lado, siente esa oveja que es víctima de las circunstancias, porque el enemigo vino a matar, a robar, a destruir. Por eso David era un gran pastor, porque él se peleaba con la oveja porque eran las ovejas de su padre. El celo de David para defender las ovejas se la jugaba peleando con el león, peleando con el tigre, peleando con las fieras para defender las ovejas de su padre. Cuánto yo quisiera que ese amor que Dios tenía David por ese rebaño, el Señor lo ponga en mí para pelearme, para defender a mi rebaño. A mí me duele que usted tenga que pasar por circunstancias dolorosas, por enfermedades, por desobediente. Que el Señor te tenga que permitir un accidente grave para que hacerlo reaccionar. Y todavía así no es suficiente. Qué tremendo eso. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Hermano, ¿usted puede decir eso? ¿Usted puede decir verdaderamente Jehová es mi pastor? ¿Te dejas pastorear?
Porque la gente toda dice, ay, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y anda por la calle de la amargura. ¿Cómo me puede decir a ti que Jehová es tu pastor? Si andas raquítico, si andas descontrolado. Ya estudiamos todo lo que las ovejas viven y pasan y todo el trabajo que tiene que hacer el pastor. Cuando tú le pidas a Jehová que Él sea tu pastor, es cuando tú digas, Señor, yo quiero que me pastoree. Y si tiene que usar métodos para corregirme, yo estoy dispuesto. Amén. Porque yo quiero, Señor, que ser útil para lo que tú me necesitas. Yo quiero que me cambie el título de oveja a un servidor. Amén. Quiero que me cambie el título de oveja para ser un ministro tuyo. Pero el Señor todavía te tiene que tratar porque hay muchas cosas que todavía tiene que corregir en ti. Amén. Así, entonces el pastor tiene que aplicar un método que no es tan popular, pero es muy efectivo. La toma en sus brazos, la desgarra del muslo, luego la venda. Esta oveja queda cojeando por mucho tiempo y en ese tiempo es muy cerquita del pastor y adquiere carácter, temple y una oveja madura en el redil. Y eso es lo que el Señor quiere con su rebaño. Bueno, esto es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Qué preciosa palabra el día de hoy. Y como dice Juan 10, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco. Y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mira lo impresionante de esta palabra. Si tú dices Jehová es mi pastor y yo soy su oveja, porque ¿cómo se va a ser tu pastor y tú no te dejas pastorear? Él no pastorea cabritos, hermano. ¿Aló? ¿Qué pastorea el Señor? Yo no sé quién pastorea los cabritos, pero Él no pastorea cabritos. ¿Qué pastorea el Señor? Ovejas. ¿Y mis ovejas qué? Oyen mi voz. Y yo las conozco. Y me siguen. Y les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Cuando verdaderamente eres esa oveja del Señor, Él va a poner su cobertura sobre ti y te va a proteger. Como dice el Salmo 91, que dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y eso es lo que hace el Señor, te abraza y te protege. Y mientras tú estés cubierto con Él, porque Satanás no puede tocarte porque tú eres oveja del rebaño sagrado. Así que en este día, póngase en relación con Él. Y termino con esta frase. Dice, Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería. El Señor le dijo, Pedro, después de que resucitó de los muertos, después de que Pedro dejó el ministerio y se fue a pescar, y se lo encuentra, y le dice, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Le vuelve a preguntar por segunda vez, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Ya le estaba subiendo la voz. Le vuelve a preguntar por tercera vez, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué contesta Pedro? Señor, tú sabes todo, así que no me preguntes más. Tú sabes que te quiero. Ah, sí, ¿me quieres? Apacienta mis ovejas. Si me amas, apacienta mis ovejas. No puede decir que yo amo al Señor y no amo al rebaño. Ustedes han contado lágrimas, hermano. Ustedes no saben todo lo que yo he sufrido por muchos de ustedes. A ustedes no les importa porque ustedes son ovejas, no entienden eso. Ustedes no son pastores. Quieren hacer el trabajo del pastor, pero ustedes no son pastores. No lo van a entender. Es como yo querer ser doctor y no estudiar. Pero aquí entendemos que Pedro, oh sí Señor, ¿sabe por qué lo tuvo que hacer? Porque lo había negado 3 veces, ahora tenía que rectificar y ahora lo tenía que comprometer. Y si tú no estás comprometido, sí que tú pasas de ser oveja a ser ¿qué? Pastor, ¿me entiende? Y es cuando tú verdadera muestra que el amor de Dios está en ti. Si amas al Señor,
apacienta el rebaño. Amén. Pues muy bien, hermanos. Qué palabra más interesante el día de hoy. Que el Señor bendiga esta palabra, que usted tome conciencia en realidad de quién es tu pastor. Si tienes pastor, y si tiene pastor, dice la Biblia, velad por vuestros pastores, porque ellos protegen vuestras almas, guardan vuestras almas. Entonces, tienes que ser muy orgulloso y muy agradecido con Dios que tienes un pastor. Y en segundo lugar, someterse, porque dice, no, yo me someto a Dios, pero no a ningún hombre en la tierra. No, hermano, eso no funciona así. Las ovejas no tenían un pastor divino, tenían un pastor terrenal. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener a alguien literalmente en la tierra que es nuestro pastor, porque es la representación de Dios a través de nosotros. ¿Por qué le pedía él a Pedro que apacentara su rebaño? ¿Por qué? Porque él no lo podía hacer, él ya se iba. Pero Pedro tenía la responsabilidad de hacer la obra que él le había encomendado. Y yo es lo que deseo con todo mi corazón en este día, que tú le digas al Señor en esta mañana, Señor, quiero que seas mi pastor. Pídale, yo quiero que tú seas mi pastor. Y yo me voy a dejar pastorear. Señor, si me vas a disciplinar, trátame con amor. No dejes que por esta causa yo me reniegue tu nombre o me vaya a resentirme contra ti. Porque los que se enferman de una rodilla, de una pierna, de una parte del cuerpo, de la espalda, de cualquier mal, se resienten después contra Dios. ¿Por qué, Señor, si yo te sirvo, por qué me pasa esto? Y no se da cuenta que el Señor tiene que estar quebrándote los huesos para ver si te llama la atención. No esperar hasta ese tiempo. Así que les invito a cada uno de ustedes en esta mañana que reflexionen en esta palabra, entendiendo que el Jehová quiere ser tu pastor. Él es mi pastor. Y cuando Él es tu pastor, nada me faltará. Pero pregunta es, ¿realmente soy una oveja de Él? Si no se siente seguro, es el día de hoy para tomar esto en consideración. Señor, me comprometo delante de testigos y delante de ti, que voy a pedirte que seas mi pastor y que me pastoree. Y que el pastor terrenal que tiene haga el trabajo que necesita conmigo. Amén. Así que les invito a que se pongan de pie y vamos a tener un tiempo de meditación y orar por aquellos que están en las redes sociales que no pueden estar para ser ministrados el día de hoy. Pero ahí donde están en las redes sociales, escuchando el mensaje, reflexiona sobre eso. Pídale al Señor que sea tu pastor y búscate un pastor terrenal que te pastoree. Amén. Padre, en esta mañana